Ujú. Vamos a ver. Tucán. No sé si me estoy viendo. Alguien que me pueda confirmar. A ver, Tucán. Ay, ay. A ver. Hola. Hola de Oaxaca. ¿Sí me ven? Sí estoy en la plataforma. No, no está en ruso. Sí estoy en la plataforma de Tucán, ¿verdad? ¿Sí me están viendo? Sí me ven. Dice que sí me ve, pero yo no veo sus preguntas, no veo nada. Hola, hola, hola. Todas las gentes por ahí de Tucán. Sí, sí, sí me ves. Ahora sí se ve, dice oye, bueno, pues si ya se ve, creo que ya es ventaja, ya es ventaja que se pueda, que estemos ahí exactamente. Muy bien, pues yo estaba buscando la plataforma para poder, eh, comentar lo que está pasando y, bueno, ahorita me presento. Lo primero es que, bien, por favor, si me estás, alguien que me esté escuchando, alguien que mi querido Said, por ahí, ¿me puedes confirmar si se está viendo esto? Que se vea peinado sobre todo. Pues yo no veo nada, pero no sé si sea mi error. Hola, buenas tardes, sí se ve, saludos. Perfecto, Poli García. Perfecto. Entonces, si se ve, vamos a comenzar dice José Luis Lagunas López que sí se ve, perfecto. Gracias, José Luis. Gracias. No sé, eres un ruso de Oaxaca, porque no me sé no sé cómo diga tu nombre. El caso es que necesito, eso es. Sí, muy bien, muy bien. Pues bueno, gracias por la invitación. Estamos, aquí con la transmisión de Tucán, Oaxaca, de Televisión Tucán, Oaxaca. Gracias, Tucán, Oaxaca, por la invitación que estás haciendo a toda tu audiencia. Y aquí estamos ya, comenzando a transmitir. Son las 6 de la tarde con 4 minutos. Y, y vamos a comenzar a platicar. Primero, antes que nada, quiero, agradecer. eh, Dice José Manuel Islas, perfecto. Perfecto. A ver, espérenme, déjenme nada más. Perfecto, dice Islas. Es que, a ver, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya estoy aquí, nada más estoy, viendo a ver si pudiera yo también, esto compartirlo. Voy a ver si lo puedo compartir para que salga también en mi, pero no sé dónde se comparte. No sé dónde se comparte. Bueno, no sé dónde se comparte. Said Hernández está reproduciendo video en un grupo Periodismo Incómodo. Perfecto, Said. No sé si lo puedas compartir en mi muro también porque veo algunas gentes que querían por ahí y yo les dije que se conectaran directamente con tu cam, pero pues ya ves cómo es la gente, ¿no? Este, Perdón por el movimiento. Luisa Wilderson, este, mi querida Luisa, gracias por compartir el video. Yo no sé cómo se comparte esto desde acá, pero bueno,
Te agradezco mucho, agradezco el detalle. Nada más estoy acomodando un poquito esto porque, a ver, perdón por el movimiento, perdón por el movimiento. Es que aquí me estoy peleando con el tripié. Pues me hago para acá. Perfecto. Said, ya te vi. Partió el video. Gracias, gracias, Said. Pues bueno, vamos a comenzar a hacer esta transmisión. Gracias por la invitación a Said. Gracias por haberme dado este espacio. Ayer platicábamos que le había gustado esta Aranza Castellana. Le había gustado ayer lo que estábamos platicando acerca de lo que es el libro de Los Malditos. Y, y dice Said, bueno, dice, ¿por qué no platicamos también con el público de Tocán, Oaxaca? Y hablamos otro, otro texto, el más reciente que acabo de, ahora en septiembre pasado, es el Agua o la Vida. Y es un texto, eh, me apasionó mucho escribirlo. Ojalá les guste a ustedes también cómo cómo les llega, pero a mí me apasionó de veras mucho cómo se dio este libro. Y les quiero platicar un poquito acerca de ello. Gracias por la invitación a Said, gracias por supuesto a Misli. Un abrazo, por allá hasta, hasta los estudios de Oaxaca. Y aprovechando pues esta cuarentena y este encierro, y aprovechando pues las benditas redes sociales que nos pueden proporcionar cualquier posibilidad de contacto remoto y que hace cada vez que se acorten las distancias en la comunicación, pues vamos a platicar poquito entonces del Agua o la Vida. El Agua o la Vida es un libro que se publicó en septiembre, les decía, septiembre del año pasado. Tiene realmente poco de vida, hace poquito que está circulando y hasta la fecha ha tenido un muy buen impacto, ha tenido muy buena aceptación por parte de la gente que le gusta leer. Y digo, básicamente ha tenido un impacto en cierto sector de es el de la defensa de los derechos de los recursos humanos, porque realmente, de los recursos naturales, perdón, recursos naturales, porque realmente este libro habla cómo es el desmedido capitalismo en México y cómo es que en aras de un ofrecimiento de una economía regional mejor, muchas empresas llegan y se sientan en las regiones más pobres y en ellas comienza un saqueo bruto donde comienza en el mejor de los casos socavar el suelo, la extracción de minerales, de petróleo, de gas, de gas butano, eh, pero también por otro lado nos comienzan, eso digo es lo menos porque podemos pensar que a lo mejor no nos afecta mucho la pérdida de la riqueza del subsuelo, pero también nos afecta grandemente nuestra condición de vida cuando comienzan a socavar los bosques, cuando comienzan a destruir. Gracias, Mara Cepeda, qué bueno que estás aquí presente. Comienzan a socavar los bosques y comienza el deterioro del medio ambiente, pero es más grave cuando comienza el, la sustracción, el robo, el desabasto precisamente del agua. Y eso es lo que trata este libro, cómo las empresas transnacionales de todos los sectores, porque aquí hablo del sector minero, del sector automotriz, de las manufacturas, de las refresqueras, de las eh, cerveceras, las embotelladoras de agua, por supuesto, de todos por supuesto, la industria textil, o sea, todos los sectores económicos, cómo han sustentado su voraz capitalismo y su voraz producción en el agua. Y, y han cometido en México una especie de asalto.
así como cuando en las películas sale el típico asalto del ladrón pidiendo la bolsa o la vida de su víctima. Así también quise llamar a este libro El agua o la vida, porque el agua es el botín que vienen a quitarnos las grandes empresas transnacionales y es el botín que nos arrebatan y con ello también se nos va la vida. Y así como si fuera un asalto, como si fuera un grito de la bolsa o la vida, el oro o la vida, el dinero o la vida, pues así también es este nuevo asalto que está haciendo la empresa transnacional, que sería el agua o la vida. Y este libro lo comencé justamente a trabajar, a investigar. Después, yo venía de hacer un trabajo de investigación con relación a la explotación minera. Les me voy un poquito más para atrás. Antes de comenzar el trabajo de la explotación minera, que es el México a cielo abierto, del que estoy seguro que dentro de 8 días vamos a platicar sobre México a cielo abierto, yo venía de investigar una serie de situaciones de cómo estaba conformado y estructurado el narcotráfico en México y cómo el narcotráfico estaba alejándose un poquito cada vez más de su actividad primordial, que es el trasiego de drogas. En esas betas encontré que hay 23, 23 actividades ilícitas en las que actualmente el narcotráfico también está involucrado, que no precisamente tiene que ver con el trasiego de drogas, sino que se ha diversificado los grupos del crimen organizado, han diversificado su actividad porque no nada más ya están en lo que es la siembra o el traslado de drogas y hasta ahí. También se dedican a otras actividades como al secuestro, al sicariato, al cobro de piso, a una serie de actividades. Y dentro de todas esas actividades de blanqueo de dinero, todas esas cosas que se van dando dentro de la estructura criminal, encontré que los grupos criminales también se dedicaban a la explotación minera. En Michoacán, por ejemplo, el cártel de la familia michoacana, que luego transitó a cártel de los caballeros templarios, pues se apropió de por lo menos 70 minas durante el reinado de el Chayo, Nazario Moreno González, el jefe del fundador del cártel de los Templarios. Y entonces ahí comienza mi investigación. ¿Cómo es que el narcotráfico evoluciona de trasegar drogas, de traficar narcóticos? ¿Cómo es que de repente ya están otras actividades lícitas, como es por ejemplo la actividad minera? Y ese trabajo de ese buscar la ruta del narcotráfico es lo que a mí me llevó para saber dónde estaba o qué estaba haciendo el narcotráfico en la actividad minera. Y eso es lo que me da como resultado escribir el libro México a cielo abierto, que se publicó en el 2018, si no mal no recuerdo. De ese les voy a platicar el próximo viernes. Pero bueno, yo estaba terminando de escribir el libro México a cielo abierto cuando quise seguir la ruta de la minería. Y así es el trabajo de investigación, una cosa te va llevando a la otra. Y entonces yo quise hacer el trabajo hacer una continuidad de trabajo de la explotación minera, pero no nada más en suelo mexicano. Quise ir hacia Centroamérica, de hecho fui al Centroamérica y quise ver cómo se estaba dando la explotación minera en Guatemala y por supuesto continuar por El Salvador, por Honduras, por Nicaragua, llegar hasta Panamá. Entonces comienzo a hacer ese trabajo de investigación de la explotación minera, pero ahí prácticamente se me trastoca la historia. Comienzo y doy con una historia fantástica como trágica, que es la muerte de una niña. Nautla se llama. Nautla es una niña que yo conocí en la región de La Laguna, cerca de Sayaxché. Entonces, en Guatemala, perdón, la conocí en Sayaxché. Y esa es una niña que estuvo enferma por la contaminación de una minera canadiense que opera en la zona de Cobán. Cuando conozco yo la historia de Nautla, que es una niña mimada de papá y mamá, que eran los ojos de ellos y era el cariño que más podía tener, pues qué más puede tener uno como padre si no son los hijos. Eh, yo me enamoro mucho de esa historia porque voy siguiendo su ruta y llego hasta la comunidad de La Laguna, casi al límite de Guatemala con México, en la zona
por el lado de Tabasco, creo es. Sí, por Tabasco. No por Campeche, perdón. Es en Candelaria, municipio de Candelaria, por ahí, por esa región. Y entonces conozco la historia de Nautla y me apasiona tanto cómo es que ella muere por una contaminación minera. Eh, Gracias, Aranza Casrellanos. Buenas tardes. Eh, y, y entonces comienzo hasta a ver qué es lo que pasó con Nautla, cómo es que llegó a ese desenlace fatal del punto de perder la vida. Y con esa historia, con la historia de Nautla, es con lo que yo abro el capítulo a manera de una introducción. Encuentro que realmente la muerte de Nautla es porque bebió agua envenenada, agua contaminada por plomo, por cianuro. Y eso fue lo que le causó finalmente la muerte. Tiene un nombre, saturnismo. Creo que tiene ese nombre en la enfermedad, donde finalmente el paciente muere envenenado, pero prácticamente muere de sed. Y entonces cuando conozco la historia de Nautla, comienzo a pensar que realmente la desgracia de la zona minera de Guatemala estaba precisamente en lo que es su explotación, la explotación del agua y la contaminación de este recurso. Y eso es lo que me da mi luz como para comenzar a hacer una investigación. Después de 22 días, pero después de que muere, decido regresarme para México y me marcó mucho la muerte de esta niña, una muerte muy trágica porque pues, es una niña de 11 años que muere envenenada, contaminada por la minera canadiense y que nadie dice nada y que el gobierno de Guatemala, igual que el gobierno de México, es inoperante y que está siempre del lado de los grandes capitales. Y entonces hace eso que me regrese a México y comienzo a hacer un recorrido en México donde hubiera puntos por la disputa del agua. Y encuentro que en México hay 916 puntos de conflicto, donde actualmente en México, eh, también ahí en México, perdón, me saqué de onda, porque vi que decía Manuel Telles, también en vivo sobre el, sí, también haremos uno en vivo sobre Tierra sin Dios, por supuesto. Y entonces vengo a México, me regreso y encuentro que hay 916 puntos de conflicto donde hay disputas entre pobladores y empresas por el control y el manejo del agua. Y comienzo a hacer la investigación. Y cada vez voy entrando en esa investigación y voy encontrando que el problema es muy grande, que es más allá de lo que parece ser un pequeño conflicto local, por ejemplo, como lo maneja la prensa, algunos miembros de la prensa nacional, que es un decir, ¿no? Los grandes periódicos, el Excelsior, el Reforma, que no dicen nada, que no dicen realmente nada de estos conflictos. Ellos están enfocados a un conflicto directo con el presidente, porque ahí hay conflicto, porque en ese conflicto hay dinero de por medio y espera una gran tajada a los grandes periódicos y las grandes revistas y los grandes medios nacionales. Por eso no le dan interés al tema del abasto del agua. Y entonces cuando comienzo a investigar, estoy viendo que realmente las mineras que consumen una gran cantidad de agua, pues se quedan pequeñas frente a otras empresas como las refresqueras, que son las que se abarrotan con la propiedad del agua y comienzan a despojar a la población. Y en ese despojo va generando un conflicto con la propia comunidad y se van generando una serie de fenómenos sociales que aquí los planteo muy claramente en el libro, cada uno. Y entre esos fenómenos sociales destaca uno, que es el desplazamiento por sed. Aquí en este libro por primera vez estoy dando a conocer que en México no nada más se está dando el desplazamiento, perdón, no nada más se está dando el desplazamiento forzado por la violencia. En México hay un grave problema de desplazamiento forzado. Oaxaca lo sabe, hay muchas regiones en las que ha habido desplazamiento forzado. Pero cuando comienzo esta investigación, empiezo a ver que el desplazamiento forzado no nada más es cuestión por la violencia de armas, sino también por la violencia por el arrebato de recursos. Y es ahí cuando veo que se están quedando prácticamente solas porque la gente decide irse y emigra, no tanto como dice el gobierno, por la violencia o en busca de empleo, no, la gente en México está emigrando por falta de agua.
Y eso me causa mucha molestia, mucho coraje y comienzo en esa investigación y estoy viendo qué empresas son las que están haciendo este arrebato de los recursos, este arrebato del agua y voy encontrando poco a poco algunas empresas refresqueras, por ejemplo, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, que son, podemos hablar por regiones, pero podríamos hablar así a grandes rasgos que las refresqueras, simplemente, si pudiéramos llenar, nada más para que nos demos una idea, si pudiéramos llenar el estadio Azteca de agua, que sería un recipiente del tamaño del estadio Azteca, le cabría 1 millón de metros cúbicos de agua. Es decir, cada metro cúbico pensemos que es como un tinaco promedio de los que están en las casas. Y entonces, hagan de cuenta que al Estadio Azteca le caben 1 millón de tinacos. Bueno, si pudiéramos llenar el Estadio Azteca con agua, sería 1 millón de metros cúbicos de agua. Pues nada más para poner así en contexto, las grandes poblaciones, como por ejemplo la Ciudad de México, consume en promedio, en, consume 17,000 estadios aztecas en un año para el suministro de agua. Pero hay empresas como la Coca-Cola, que entre todas sus plantas diseminadas en todo el país, consumen 2 veces lo que consume la Ciudad de México, es decir, casi 32 mil estadios aztecas de agua. Esa diferencia que vemos en cómo una urbana como la de Ciudad de México o una población urbana como la de Morelia, la de Guanajuato, la de Guadalajara, la de Oaxaca misma, eh, cómo a pesar de su demanda, la Comisión Nacional del Agua emite pocos permisos para la explotación del agua. Y es porque tiene conflictos de interés, porque muchos de los funcionarios pues también trabajan para las empresas refresqueras, por decir algo. Y entonces prefieren darle permisos para la explotación del agua a estas empresas refresqueras que dar permisos para la explotación de agua para pozos de agua potable o para el suministro agrícola. Y eso es lo que hace en México que se dé esa gran diferencia de, de suministro de agua. Y así ejemplo, con las refresqueras, también pasa con las textileras. Les quiero nada más dar un dato de lo que también ha causado esta desproporción en el suministro del agua. Ha causado de tal forma una violencia y un arrebato en todo el país que, por ejemplo, yo aquí señalo y encuentro que por la lucha del agua, en los últimos 5 años en México, 122 personas defensoras de los derechos humanos y ambientales han sido asesinados. Otras 139 defensoras y defensores de derechos ambientales y humanos han sido encarcelados. 163 de ellos a la fecha cuentan con orden de aprehensión por delitos fabricados. 74 defensores y defensoras de derechos humanos se encuentran desaparecidos y 270 líderes comunales han tenido que desplazarse a causa de amenazas de muerte por parte de las empresas que se han quedado con el agua. Esa es una de las pocas cosas que deja ver este tema, pero que son cosas tan profundas, donde encontramos también problemáticas graves, es que a causa del arrebato del agua, muchas empresas han buscado también la aniquilación de los propios periodistas. En esta investigación encuentro que hay, y aquí lo plasmo en este libro, hay por lo menos el asesinato de 7 periodistas de los últimos 5 años que están muy ligados a empresas cerveceras, a empresas como la cervecería Modelo, o a empresas textileras, a empresas también dedicadas a la fabricación de automóviles, como por ejemplo Ford, la Volkswagen, la Chevrolet en la zona del Bajío, la Volkswagen allá en Puebla, pero la Ford en la Volkswagen en Puebla y la Ford en la zona del Bajío. Saludos, licenciado Emilio Guadarrama, siempre un gusto y un placer saludarte. Y entonces también está vinculado de alguna forma la violencia que hay contra periodistas que se han atrevido a señalar y a denunciar algunas arrebatos del agua. Esta política que comenzó
de manera descarada y desmedida el gobierno de Vicente Fox, pues ha sido también, fue solapada durante la administración de Felipe Calderón y también, por supuesto, la solapó la administración de Enrique Peña Nieto y hasta el momento la administración de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, pues del agua. Está generando muchos focos de violencia. Tenemos el caso más reciente, y yo aquí ya lo toco desde el año pasado, el caso del arrebato del agua en la zona de Chihuahua, donde fue precisamente el origen del asesinato tan lamentable de la familia Levarón, pero que finalmente los Levarón son unos arrebatadores del agua. Los Levarón se han venido quedando con gran cantidad de pozos de agua potable que se los han arrebatado a la comunidad y eso viene en una historia desde hace como por lo menos hace 10 12 años. Y desde hace 10 o 12 años los Levarón han sido caciques, se han apropiado de Chihuahua, del norte de Chihuahua, y eso es lo que ha llevado al conflicto. La investigación que yo planteo y que luego la he ampliado más adelante, no tiene nada que ver con el narcotráfico, como señala el gobierno federal. Pero ya sabemos que en México todo lo que pasa le echan la culpa al narcotráfico, ¿sí? Pero en realidad tiene ahí que ver un problema de arrebato de recursos, del cansancio de la población que se alzó contra los Levarón, que finalmente son explotadores, no son ningunas víctimas. Es lamentable la muerte de niños y mujeres en un conflicto, ¿sí? Porque no tiene nada que ver, pienso, pero realmente es consecuencia de los actos que han hecho los Levarón robando y quitándole el agua a la población de Chihuahua. Y eso es una cosa que el gobierno se ha quedado ya muy calladito, ya no ha querido decir nada, se ha quedado como muy quietecito porque pues ya no le conviene, porque ya no le sale la teoría, ya no cuadra la teoría que pusieron, que era el crimen organizado, los narcotraficantes, los que estaban, es la misma población cansada. Acuérdense de aquel caso de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Pero bueno, eh, ese caso, por ejemplo, también toco en este libro el caso de la cervecera Constellation Brands de, de Mexicali, por supuesto, que terminó afortunadamente, aunque muchos dicen que no, terminó afortunadamente impidiendo la instalación de ese lugar, en ese lugar de esa planta cervecera, que se iba a quedar con la mitad del agua para la población. Y está pasando o sea, pasaría lo que pasa actualmente en la zona de Tecate, donde también una refresquera se está quedando con la mitad del agua de Tecate. Y si vemos y ubicamos, aquí voy planteando y hago prácticamente una sobreposición del mapa donde están las principales empresas transnacionales que se han asentado y que son orgullo de la Secretaría de Economía y dicen, en este año llegaron tantos millones de inversión, instalamos una planta de su carne en Durango. O sea, si vemos cómo se instala cada una de esas plantas en un mapa y ese mapa lo sobreponemos, vamos a encontrar que estas zonas donde están esas regiones económicas apoyadas por el gobierno federal, en realidad son las zonas de mayor impacto violento que hay a la fecha en el país. ¿Sí? Yo no quiero extenderme mucho, no quiero hablar mucho, los tiempos son limitados, me dijo mi querido Said Hernández. Nada más quiero plantear eso, lo que estoy explicando en este libro, cómo es que no hay un desarrollo económico en el país gratuito. Lo estamos pagando los mexicanos con un recurso natural tan valioso que es el agua, y es un recurso que se nos está yendo la vida a muchos, porque habría que ver las estadísticas, ahorita que tan de moda está la enfermedad esta del COVID y del coronavirus, habría que ver también la cantidad de hombres, mujeres y niños que mueren precisamente por envenenamiento del agua, por el agua contaminada que dejan las empresas mineras, las empresas automotrices. Ahí está el caso de la automotriz, esta Volkswagen en Puebla, que contamina el río, ¿sí? Y que afecta por lo menos a 14 municipios de Tlaxcala, de Puebla y parte del estado de Morelos. Entonces, habría que ver por ahí también cuáles son la cantidad de muertos que está dejando el desarrollo industrial en el país,
comparada con la cantidad de muertos que lamentablemente también está dejando en estos momentos. Por ejemplo, van a ver que casi andamos en la misma cantidad de cifras. Van a ver y vamos a encontrar, si queremos pensar, ¿sí? Si queremos salir ya del hartazgo y si queremos si nos ponemos a revisar esas estadísticas, esos datos, vamos a encontrar que la cantidad de personas que mueren por sed, por agua contaminada, por enfermedades diarreicas, por falta de agua y otros padecimientos que van asociados como el saturnismo, por ejemplo, que les decía que es el consumo de agua contaminada por plomo o por metales pesados, van a ver que esa cantidad es muy, 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 muy superior a los muertos que nos está dejando en este momento el COVID. ¿Sí? Yo ya lo revisé y así está más o menos la estadística. Otra cosa que hay que agregar es que, por ejemplo, el arrebato del agua y su uso y contaminación de la misma ha generado en México una sobreexplotación, no, más bien una sobreexposición de enfermedades, de las llamadas enfermedades raras, de esas que aparecen solamente una en cada 250,000 habitantes, y que hay enfermedades raras, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que es un sangrado intestinal rectal en niños, que aparece, según la estadística de la Organización Mundial de la Salud, aparece un caso en cada 350,000 habitantes. Pero donde la minería se está extrayendo el agua, la está utilizando para hacer oro y para hacer cobre, y la desecha otra vez y la suelta con cianuro y con otros compuestos químicos, y luego eso se va hacia los mantos freáticos y las mujeres, los hombres, los niños consumen el agua, llegan a enfermarse y surgen enfermedades esas, como les digo, la enfermedad de Crohn. Y la enfermedad de Crohn, por ejemplo, que aparece perdón, en cada 350,000 habitantes, un caso, simplemente en el estado de Sonora, yo pude ubicar a lo largo de esta investigación 20 casos. Es decir, que si fuera el caso de un caso de enfermo por cada 350,000 habitantes, pues tendría que tener por lo menos unos 7 millones de habitantes el estado de Sonora. Y no es así. Y así como hay enfermedades raras en Sonora, las hay también en Chihuahua, donde también están las empresas mineras extrayendo y contaminando el agua, o las hay también en la zona del Bajío, allá en el centro del país. En el Bajío, por ejemplo, lo que es el corredor desde Salamanca, Guanajuato, hasta Silao, Guanajuato, también tenemos un grave repunte de enfermedades raras. Yo encontré también una gran cantidad de enfermedades que ahí se están dando. Buenas tardes, Mara Cepeda. Entonces, creo que sí debemos de quitarnos un poquito la pereza. Los invito yo a leer el libro del agua o la vida. Mi querido Said, pues si pueden, échenle una leída. Todavía está en librerías, en Sambors, creo, y en todas las pinches librerías estas desde, ¿cómo se llaman estas? Ah, pues precisamente las de Sambors. Pero también otras muy buenas librerías, como por ejemplo Gonville, Gandhi, que ahorita Gandhi, si lo pides, te está llegando, creo, sin cobro de envío. Y si pueden, échenle un grito, una leída, perdón, a este texto, y platicamos más adelante. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, las personas que están escuchando esta transmisión, pues aquí estoy a sus órdenes y yo aquí veo, reviso sus preguntas y las resolvemos. Bueno, creo que no, nadie se anima a preguntar, creo. No hay preguntas, no hay dudas. Si no, pues, a ver, me dice, licenciado, buenas tardes. Manuel Telles, también en vivo sobre Tierra sin Dios, claro que sí. Buenas tardes, saludos, dice Aranza Casrellanos. Bueno, creo que no veo ningún, pero si tienen alguna pregunta, todavía aquí estoy, todavía no me voy, entonces aquí estamos para cualquier.
pregunta que quieran comentar o duda sobre este libro del agua o la vida. Me espero las preguntas, a ver. Dice el licenciado Emilio Guadarrama. Gracias, licenciado. Un saludo hasta Morelia. Esta investigación, esta investigación, maestro Lemus, ¿en qué estado se realizó? Esta investigación, maestro Emilio, se realizó en todo el territorio nacional. Recorrí del norte a sur y de este a oeste el país y no quedé conforme hasta que no fui a los 916 puntos de conflicto donde hay disputas por el agua. Entonces está de lado a lado. Ahorita, según revisaba yo la otra vez, ya telefónicamente, de esos 916, lejos de bajar y decir, bueno, hay menos conflictos del agua, ya se solucionaron algunos. Al contrario, ya hay 926. Subió 10. De septiembre a la fecha, subió en 10 conflictos más la disputa del agua. Tú conoces el problema de la disputa del agua, lo tienes ahí cerca en Michoacán, en la zona de Nahuatzen, en Uruapan, precisamente, donde la refresquera Pepsi-Cola se está quedando con los mantos, los recursos del agua, de lo que es la Sararaqua, que baja del río, el río Cupatixio, donde nace ahí, y se lo está quedando la cervecera. En mismo Morelia, la planta de papel Pipsa, que está allá hacia el poniente de la ciudad, también se está quedando con gran cantidad del agua. Entonces, eso es lo que estamos ahorita en esa dinámica, pero hay muchos, muchos, muchos conflictos. Digo, subió 10 conflictos de septiembre a la fecha. Es decir, que tenemos ahorita 926 conflictos por la disputa del agua entre empresas mineras y pobladores, donde déjame señalarte una cosa, que ha surgido también un fenómeno muy importante, el narcotráfico. La presencia del narcotráfico que ha comenzado a entrar en algunas regiones como en Morelos, con el famoso llamado Comando Tlahuica, que se ha dedicado al cobro del servicio de agua potable y se ha apropiado y es como conocido también, aquí lo planteo como el cártel del agua. Entonces también ahí hay graves conflictos y así como el Comando Tlahuica cobra el agua en Morelos, hay otros grupos criminales como por ejemplo el cártel del Noreste en Tamaulipas que también se encarga de una parte de la facturación del agua y sí es un grave, grave problema. Otra pregunta dice, mm, claro que sí, dice él que si pueden hacer una pregunta con relación al libro de los malditos, por supuesto, pregunten de una vez. Dice más Cepeda, el agua en muchos estados y ciudades urbanizadas tiene un costo para poder tenerla en casa para servicios básicos. ¿Cuánto pagan las grandes transnacionales por usarla? Qué buena pregunta, Mayra. Fíjate que esa se me estaba escapando. Mientras hay la población en general en México paga en promedio entre 62 pesos y 79 pesos por un metro cúbico de agua, es decir, por un tinaco que te llega a tu casa al mes, pagas promedio 70 pesos, vamos a ponerle 70 pesos. Las empresas transnacionales por un tinaco de agua pagan 19 pesos. Entonces es una gran desproporción, porque sumado a esto, si tú vives en la colonia no Michoacán, allá en los suburbios, el agua te llega una vez cada tercer día, pero a las grandes corporaciones empresariales el agua se les suministra en forma constante y a borbotones. Entonces, a una población, una gente, por ejemplo, que viva en Ixtapalapa, donde paga 75 pesos promedio por mes por un metro cúbico de agua que le llega a cuentagotas, 75 pesos, para la empresa cervecera Modelo que está en el pleno corazón ahí cerca de Polanco, ellos están pagando 19 pesos por el agua. Y lo mismo sucede, por ejemplo, para la planta industrializadora de agua que está en Santa Rita Tlahuapan, en Puebla, casi en los límites con la Ciudad de México, ¿sí? Hacia el poniente de la Ciudad de México, hacia el oriente de la Ciudad de México. Esa empresa que se ha quedado, la Nestlé, que se ha quedado para embotellar el agua como baja de los deshielos del, del Iztaccíhuatl, prácticamente la embotella directamente y ella paga 19 pesos únicamente por cada metro cúbico de agua que se queda. Entonces sí es una gran desproporción, sí es una gran, es un asalto
prácticamente a la población porque la Comisión Nacional del Agua no ve eso, no ve a cómo te llega a ti como ciudadano el agua potable. Pero a la población, pero a las empresas transnacionales, digo, mineras, cerveceras, refresqueras, textileras, de agroalimentos, eh, todo ese tipo de empresas pagan 19 pesos con 90 centavos. 19 pesos con 90 centavos cada metro cúbico de agua. ¿Alguna otra pregunta? Dice, dice el licenciado Emilio Guadarrama, excelente maestro, le damos gracias. ¿Qué países tienen más interés o grupos empresariales sobre la disputa del agua? En México, pienso que lo preguntas, licenciado. Los países que mayor empresas tienen, de acuerdo al censo económico de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, la cantidad de países, el país que más empresas tiene en México, hablamos de cerca de 27,000 empresas de diversos giros de capital extranjero. Y la principal empresa, el principal país es Estados Unidos. Le sigue luego Canadá. Pero no, perdón, estoy hablando de las maneras. Pero es primero Estados Unidos, le sigue luego España y después le sigue Japón. En ese orden, son los que recuerdo ahorita. Pero sí son los países que más intereses tienen. Entre los 10 países más importantes, así su lugar no me los ubico bien, no lo recuerdo bien, pero entre los 10 países que tienen intereses en México, pues se encuentran, por supuesto, Corea, y se encuentra China, y se encuentra también Canadá. Eh, ¿Qué otro país? Ah, por supuesto, Suiza, Alemania, no se diga, los alemanes son unos explotadores de agua, ¿eh? Por un lado se dicen a toda madre, muy bien portados con México, pero son unos gángsters los nazis, los alemanes. Entonces sí, esos son, o sea, el gobierno federal actual de Alemania sigue siendo un gobierno nazi, así en pocas palabras, por la presencia que tienen en México. Les digo, ahí está simplemente la prueba en la zona de Puebla, la Volkswagen nazi está prácticamente apropiándose con el agua. ¿Alguna otra pregunta? Mm, Bueno, pues no hay más preguntas. Yo les agradezco. Dice Daniel García, arroba me importa. Daniel García dice, arroba me excita. Pues ojalá te excite bien, Daniel. No sé ni quién chingados eres, pero que te excite bien. No has de saber ni de qué estamos hablando, me cae. Fíjese que eso es lo que molesta, ¿no? A veces uno trata de despertar la conciencia, uno trata de hacer su esfuerzo por pensar poquito, y hay cada pendejo que sale con cosas que sí le excita, que sí le importa. Cabrón, pues le debería importar. En juego está su vida y la de sus hijos, que no sé si tenga o no tenga, pero estoy seguro que no tienes madre. Sí molesta, pero, pero bueno, si no tienen ninguna otra este, duda, algún otro comentario, pues yo les agradezco mucho la, la atención. Les agradezco mucho que se hayan conectado para hacer esta transmisión. Los amenazo, me dice Said que tenemos un nuevo programa programado una nueva transmisión programada para el próximo viernes. El próximo viernes, cuando justamente estemos en el pico de la pandemia, y vamos a hablar de el libro México a cielo abierto, que es el de las mineras, que es de cómo las empresas transnacionales se han estado quedando con lo más importante de los recursos minerales, de los metales preciosos y los metales industriales del subsuelo. Dice Emilio Guadarrama, saludos de Morelia, te vemos pronto, Dios te bendiga. Gracias amigo. Dice María Lupe Jaramillo, saludos querido Jesús Lemos, aquí interesada en el tema y pensando en el problema del agua. Tamaulipas. Por supuesto, les digo, ahí en esa región de Tamaulipas también se está planteando muy grave la problemática del agua, y es un tema que nos va a tener ocupados próximamente. Ahora que salgamos del coronavirus, va a ser, debe ser uno de los temas en los que vamos a estar atentos, porque déjenme platicarles que ahorita, pues sí, cuarentena y todo, y hay mucha gente privilegiada que estamos en cuarentena, que no salimos de la casa, y hay otra todavía más privilegiada que sí tiene agua para lavarse las manos.
porque hay muchas, muchas regiones en el país que no tienen ni siquiera el agua para lavarse las manos. Y nosotros lo vemos casi como tan lejano, como si fuera una cosa que no nos va a tocar nunca a nosotros, pero ya estamos avanzando. El agua se está recortando, el agua no se está acabando, se la están acabando las grandes empresas transnacionales porque tienen un sistema de producción voraz y desmedido, y eso va a causar un impacto económico, pandemia del COVID, o sea, al tiempo vamos, creo que todavía estamos a tiempo de recomponer, pero mientras tengamos un gobierno deshonesto, un gobierno corrupto que vea por los intereses más de los empresarios que del pueblo, va a ser muy difícil. Pero todavía estamos, creo, a tiempo de que, al menos estamos advirtiendo de que el agua se nos está acabando y que en este momento hay gente que no tiene para lavarse las manos, aunque el gobierno federal se lo recomiende como si fuera algo natural. El gobierno federal dice, lávense las manos tantas veces cuanto puedan, ¿sí? Pero el gobierno federal no repara de que hay regiones, hay gente que no tiene en este momento una cubeta de agua en su casa. Y eso es muy lamentable y eso es producto de las consecuencias, eso es producto de la mala política que hemos tenido del gobierno. Dice María Lupe Jaramillo, la carencia del agua, uno de los temas, además de la crisis económica y de nuestras deudas, ojalá salgamos. Sí, pues ya que chingados, te abrazo. Yo también te abrazo, mi querida María Lupe. Ojalá salgamos, ya que chingados nos queda, dice María Lupe. Pero yo les agradezco mucho su atención, les agradezco su participación. eh, espero me hagan caso en eso de tomar un poquito de conciencia más por la defensa y el cuidado del agua. Les digo, estamos a tiempo de salvarla. Yo creo que todavía se puede hacer algo, todavía podemos revertir este deterioro en el que estamos. Y pues no me queda otra cosa más que agradecerles y les encargo mucho. Lean, lean por favor. Un abrazo.